gusto saludarlos. Estamos en Sala de Prensa, aquí en Caracol Ahora, el primer canal de noticias de opinión en streaming en nuestro país. Y hoy, para hablar de algunas de las noticias más importantes, tratar de desglosarlas para que ustedes, quienes nos ven a esta hora, después de la edición central de Noticias Caracol, pues puedan tener elementos de juicio. Y en este caso vamos a hablar con una voz muy autorizada de un tema que ha sido de nuevo polémica, y es lo que ha dicho el presidente de la República, Gustavo Petro, en las últimas horas sobre la falta de plata para sacar adelante la paz. Hoy El Espectador, en su titular en primera página, lo decía: la paz quebrada. Simplemente, y como lo vemos en nuestra frase, son los dimes y diretes de la implementación del acuerdo de paz. Unos dimes y diretes que pasan por el asunto de la plata. Hay mucho de política, pero lo fundamental es que el presidente ha dicho, entre muchas otras cosas, además de otra vez lanzarle vainazos al gobierno de su antecesor Iván Duque, también al del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que fue quien firmó ese acuerdo con la guerrilla de las FARC hace ya más de 5 años. Pero más allá de eso, lo que hay de por medio es el tema del futuro de la implementación del acuerdo de paz. Nuestro invitado de hoy es el doctor Humberto de la Calle Lombana, es senador de la República, pero repito, más allá de los cargos, es sin duda una voz más que autorizada. Fue, pues, por Dios, fue uno de los arquitectos de ese acuerdo de paz, quien quiera que fue en su momento el jefe del equipo negociador del gobierno de el entonces gobierno Juan Manuel Santos. Doctor de la Calle, como siempre, un gusto saludarlo. Encantado de saludarte y feliz de estar en esta conversación sobre un tema tan importante. Mire, antes de entrar en materia, doctor de la Calle, vamos a recordar lo que dijo en las últimas horas el presidente Petro, que ha levantado tanta roncha, y ya quiero su opinión sobre cada uno de esos puntos. Escuchemos y veamos al presidente Gustavo Petro. Yo he dicho, ¿se firmó ese acuerdo con la intención de aplicarlo? ¿O con la intención de desarmar la FARC? Y punto. Y después a la colombiana, refundir todas las cosas. Porque si, como yo no soy de ese estilo, ahí sí fallé porque no aprendí esas maromas. Yo sí quiero aplicar el acuerdo de paz, pero el acuerdo de paz vale 150 billones. Si lo firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado, es un acuerdo estatal, no gubernamental, de acuerdo a la doctrina jurídica al respecto, y la sociedad queda ahí representada por el Estado, entonces díganme ustedes de dónde voy a sacar 150 billones. No se puede indemnizar a las víctimas. O hay que construir otro camino. Y otro camino en las condiciones concretas, si no es el presupuesto y no son los victimarios, ¿de dónde puede ser? Solo hay uno, en mi opinión. Lo dejo como discusión, de pronto ustedes tienen otras ideas. La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia. Y creo que acortaríamos los tiempos. Me excomulgan si digo eso. No la iglesia, el banco, que es peor que la iglesia. Pero, ¿cómo más? O decimos la verdad, no se puede, o hay un camino no ortodoxo para hacerlo. 0,3% del acuerdo en 4 años el gobierno Duque. 0,3% del total. ¿Qué fue lo que hizo Duque entonces? Hacer trizas el acuerdo de paz. Bueno, eso, doctor Humberto, tiene una cantidad de aristas. Quiero arrancar con una que me parece clave, y es lo del costo de la implementación. ¿Vale 150 billones de pesos implementar el acuerdo de paz que ustedes firmaron? Bueno, yo tomo tus palabras, Juan Roberto. Yo creo que hay varias aristas. Algunas me parecen extremadamente agresivas y un poco decepcionantes. Esa idea de que nos fuimos allá como maromeros a engañar a las FARC es algo que tengo que rechazar, pero puedo volver sobre eso. Comencemos por el costo. Esa cifra puede ser,
dijéramos que desde el principio el gobierno de aquel entonces estuvo haciendo las previsiones necesarias y las fuentes de ingreso para cumplir en un cronograma que incluso se convirtió en documento COMPES e ingresó al marco fiscal de mediano plazo unas fuentes y un cronograma de gastos para una suma que aún si fuesen los 150 billones, en 15 años anualmente sería menos del 1% del PIB. Luego, me parece que no está por fuera de la capacidad de Colombia cumplir el acuerdo. En segundo lugar, me parece que hay que tomar en consideración unas afirmaciones que no son ciertas, porque mezcla peras con manzanas el señor presidente, y lo digo con todo respeto. Por ejemplo, la indemnización a las víctimas venía mucho antes del acuerdo de paz, por razón de leyes que tomó el Estado colombiano en su momento, varios años antes. Luego no le puede cargar a la cuenta del acuerdo unas partidas que, claro, son onerosas. Este es un país que decidió, antes de terminar el conflicto, comenzar la reparación a las víctimas, y obviamente eso tiene un costo. Pero, en resumen, se hizo una planificación, se estableció un flujo de recursos. Otra cosa es cuánta plata efectiva ha ingresado, y ahí cada gobierno asume sus responsabilidades. Pero a propósito de lo que ha dicho el señor presidente, también me parece que es una oportunidad para que él mire a sí mismo, a su propia administración, porque lo que está pasando es, por ejemplo, el presupuesto de las dos agencias claves, que son la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de Normalización, fue rebajado en el 48% en un caso y en el 16% en otro. Luego, dijéramos que más allá de la retórica del cumplimiento del acuerdo, también en este gobierno hay falencias. Es más, yo quiero señalar que en el Senado hice ver esto. El ministro Campo me dijo, en la adición presupuestal vamos a recomponer esas partidas, y eso en este momento no ha ocurrido. Y también hay decisiones de organización burocrática que muestran, yo creo, como una especie de cierta desvío o no priorización suficiente ni voluntad política. Luego, yo quisiera hacer un llamado en este preciso punto al presidente, valiéndome de sus palabras, para que miremos la situación actual y a futuro, y el verdadero compromiso con plata, con presupuesto, para la implementación del acuerdo. Y ahí viene un punto clave, doctor de la Calle, y es la propuesta que mencionaba el jefe del Estado. Él dice, me van a excomulgar, no la Iglesia, pero ya sabemos quién es, la de dedicar emisión de bonos del Banco de la República a usar esos recursos del emisor para indemnizar a las víctimas. Él dice, repito, me van a excomulgar y eso me va a generar una cantidad de problemas, pero abro la discusión. En esa discusión puntual que es muy técnica, económica, ¿ustedes cómo la ven? ¿Qué tan viable la ve usted, doctor Humberto? Sí, dijéramos, yo ahí en este caso hablo como senador y no como negociador. Pero como senador sí creo que este es un camino muy equivocado para Colombia. Si vamos a comenzar con que cada necesidad importante exige emisión de dinero para solventar gastos del Estado, pues es un camino populista. Eso no tiene otro nombre, y absolutamente equivocado desde el punto de vista macroeconómico. No, yo creo que el propio presidente Petro dijo que le iban a excomulgar. Yo creo que la palabra no es excomunión, pero francamente ese es el camino incorrecto que nos lleva por la vía de lo que ha pasado en Argentina y en otros países, donde impera esa idea de que la maquinita del Banco de la República resuelve todos los problemas. Eso con el sombrero de senador. Ahora quisiera que se volviera a colocar el sombrero de exnegociador, de ex jefe del equipo negociador y quien firmó ese acuerdo. Es que me quedó sonando esa frase que usted dice, como que da a entender el presidente que en su momento el gobierno Santos y usted como jefe de ese equipo negociador, pues se comprometieron a lo divino y lo humano, sin pensar, repito, en un tema tan clave como es de dónde iba a salir la plata. Y usted dice, todo eso se pensó. Pero claro, naturalmente, es más, Hacienda, Planeación estuvieron desde las negociaciones mirando el impacto fiscal de cada una de las propuestas que se discutieron con el resto del gobierno. En Bogotá nosotros íbamos y veníamos, y ya dije cómo esto se llevó incluso a un documento COMPES donde se establecía claramente cuáles eran las fuentes del presupuesto, las de regalías, las de la cooperación internacional.
repito, ahí puede haber un llamado de atención del presidente en el sentido de que tanto eso lo volvieron realidad a los gobiernos y cada gobierno deberá responder. Pero no fue un problema de falta de planificación. Es que pintan esto como si nos hubiéramos ido ahí un grupito de tramposos a ver cómo engañábamos a las FARC. Yo en eso sí tengo que protestar, con profundo respeto, pero con gran vehemencia. Nosotros, la delegación del gobierno y el gobierno en esas conversaciones fue honorable. Nosotros no fuimos a engañar a nadie. Las FARC no fueron engañadas, tampoco nos engañaron. Tomamos decisiones fructíferas, hubo un acuerdo. La comunidad internacional nos aplaudió y estuvo ahí presente. Cada tema aparecía en la mesa y la propia comunidad internacional lo miraba y lo avalaba. Luego, a mí esto me produce una decepción. Yo quiero ser respetuoso con el señor presidente, pero esto es una descalificación personal, porque eso no fue lo que ocurrió allá. Y quiero agregar una cosa, me entristece. ¿Cómo es este país? Cada éxito que obtenemos, entonces luego hay que demolerlo y estigmatizar a las personas en vez de hacer discusiones razonables. Me parece que aquí lo que hay es una descalificación. La mayor descalificación a propósito es a las FARC, porque entonces lo que está diciendo es que fueron unos tontos ingenuos y que 6 o 7 señores del gobierno los engañaron. No, este país tiene que aprender a construir, a ir hacia adelante. Ahora resulta que volvemos atrás. Se dice que esto fue un truco, que fue una mascarada y que nosotros engañamos a una organización que ya dejó de existir. Esa descalificación de la que usted habla, doctor de la Calle, ¿podría explicar lo que ocurrió hace unos días en Cartagena, donde el gobierno había convocado, el presidente Petro había convocado una reunión al entonces equipo negociador del gobierno Santos, bueno, y al presidente Santos lo convocó, y el presidente Petro no llegó? Sí, dijéramos, hay un elemento de la manera como él maneja su agenda, pues que desconcierta mucho, pero dijéramos, yo no quiero descender a esos detalles, pero este sí es un punto importante incluso. Es que a veces perdemos la perspectiva. Desde la comunidad internacional, Juan Manuel Santos es un premio Nobel de paz. No hablemos de un expresidente, porque entonces dicen, no, en la batalla política y ha peleado con Uribe y tal. No, a mí me parece que precisamente sobre este tema de la implementación, donde le queríamos hacer ver que en su gobierno, más allá de sus promesas, hay falencias importantes presupuestales y de índole organizacional en el cumplimiento del acuerdo. Sí fue realmente muy decepcionante, pero dijéramos que eso es pasajero, uno no tiene por qué personalizar eso. Lo que a mí, como ciudadano colombiano, sí me decepciona mucho es semejante esfuerzo. En Irlanda están felices recordando la consolidación del acuerdo del Viernes Santo y nosotros destruyendo, y el propio presidente de la República a la cabeza, diciendo que todo lo que hicimos allá fue una mascarada, un espectáculo circense donde fuimos a engañar a unos señores de las FARC. Eso no lo podemos aceptar y con todo respeto reitero mi protesta. Lo veo muy vehemente y tiene razón, muchos aseguran por esta declaración. Doctor de la Calle, ya más allá de lo que pasa con la apreciación del gobierno del presidente Petro, el actual gobierno, el presidente fue muy duro también con su antecesor, incluso el expresidente Duque salió a responder, puso a sus exfuncionarios que manejaron el tema de la implementación del acuerdo a mostrar, dicen ellos, con cifras que sí cumplieron. Lo hizo Emilio Archila en las últimas horas. En concepto suyo, y más allá de entrar en las polémicas políticas, en ese proceso de implementación, ¿qué tanto se avanzó en su opinión durante los 4 años del gobierno de Iván Duque? Yo pienso que esto es mezclado. Naturalmente que el propio gobierno del doctor Duque y él mismo personalmente ha respondido, y el doctor Archila. Realmente hubo tropiezos importantes. Por ejemplo, las objeciones a la JEP que presentó el presidente Duque. Yo creo que fue un error. Lo dijimos, perdimos 2 años frente a un organismo jurisdiccional transicional que es materia de envidia hasta en Irlanda. Hace 3 días, en presencia de Sergio Jaramillo, dijeron, esto era lo que debíamos haber hecho, y a mí me correspondió. Yo fui a dictar unas conferencias a varias universidades en España y decían, la justicia transicional es un modelo. Bueno, ahí perdimos tiempo y eso es inocultable. En segundo lugar, hubo cumplimiento del gobierno anterior en algunos temas de planes de desarrollo con enfoque territorial. Nuestra queja es que esto estaba concebido más
para acciones comunitarias con las comunidades y no decisiones exclusivamente tomadas en Bogotá. El punto político sí murió y no fue solo responsabilidad del presidente Duque, sino de la clase política. Aquí lo que se pactó fue un esfuerzo serio y profundo para mejorar la política. Lo que se presentó fue un proyecto muy tímido y al final se murió sin pena ni gloria. Y repito, aquí hay una corresponsabilidad también del Congreso. Luego, esto tiene unas de cal y otras de arena, pero yo preferiría que fuera el gobierno anterior, con el que uno no tiene nada que ver, pues que responda a estas acusaciones. Mirando todo en perspectiva, doctor Humberto, y no sé si con el sombrero de senador o con el sombrero de negociador, lo que viene es muy interesante y muy retador para implementar este acuerdo, porque independientemente de estos dilemas o de estas controversias políticas, estamos hablando de más de 12.000 hombres de las FARC que se desmovilizaron, que entregaron las armas y que muchos de ellos siguen en estas zonas campamentarias esperando que les cumplan con lo acordado. Eso tal vez al final del camino es lo más importante. Es lo más importante y es serio lo que tú estás diciendo, Juan Roberto. Estuve hace poco en una reunión con delegados, voceros, a través de un programa incluso en el que interviene la Embajada Británica, un programa muy serio que es prolongación de otro de la legislatura pasada, que ahora lo llamamos del Capitolio del Territorio. Y estos delegados de las zonas de conflicto, muchos sí manifestaron, estamos un poco en vilo. Tuvimos una gran emoción cuando ganó el presidente Petro, pero la verdad es que hay una cierta parálisis. Eso lo entiende uno, porque todo gobierno necesita aclimatar sus programas, aun cuando el pacto estaba escrito y es una hoja de ruta para los colombianos, el acuerdo con las FARC, pero ya llevan el gobierno casi 10 meses, luego ya es un momento en que los colombianos también quieren ver realizaciones. Luego en los territorios hay un cierto desconcierto. Por eso me parece, para tomar lo bueno de este enojoso asunto, que sea como un momento de reflexión también, repito, del propio presidente y que esa frustrada reunión, digo, frustrada en el sentido de la ausencia de él, esa frustrada reunión se convierta en realidad y que podamos hacer un balance. Por una razón, la llamada paz total, el primer paso de la paz total es cumplir el acuerdo del Teatro Colón, porque de lo contrario el mensaje que se envía es muy malo. Es decir, no, es que el Estado no cumple. Ese es uno de los efectos nocivos de la teoría de que nosotros fuimos allá como unos saltimbanquis a burlarnos de las FARC, porque entonces los demás grupos van a decir, no, pues esta es la misma clase dirigente. El doctor Petro dice que no, que él es distinto, y pues, claro que es distinto, es un agente de cambio, pero no crea, porque estos grupos ilegales siempre meten en todo el mismo paquete la clase dirigente. Luego me parece muy corrosivo el mensaje, pero además, para la nación colombiana, para este país, entonces nunca vamos a salir del mito de Sísifo de que estaremos todos los días comenzando la tarea. Se logra un acuerdo con la guerrilla más antigua y más poderosa, entregan las armas, se destruyen las armas, y ahora resulta que no, que esta era una opereta. Yo creo que este país también tiene derecho a que lo que se construye se respete y sigamos por ese camino. Y eso último que usted dice es clave, doctor Humberto, porque estamos hablando de una expectativa en la que el actual gobierno busca en diferentes frentes llegar a acuerdos de paz con diferentes grupos, el ELN, pues, las disidencias, los señores de la Segunda Marquetalia, y bueno, ni qué decir en el tema de sometimiento de los grupos como el Clan del Golfo. Esto podría generar un clima de desconfianza mucho mayor del que se supone ya hay. Dijéramos que la desconfianza existe, es difícil de vencer. En La Habana logramos vencer no toda la desconfianza, porque a las FARC les dijimos sigan con su política. Nosotros no venimos a convencerlos. Aquí de lo que se trata es de que no haya violencia y política. Ahora, el ELN tiene una serie de ideas, hay otras organizaciones criminales. Luego dijéramos que hay una desconfianza, pero de alguna manera sí la agudiza, porque ahora le va a corresponder al gobierno no solo bajarle a la desconfianza, sino demostrar que lo que dice el presidente que hicimos mal por haber sido, como repito, un equipo truculento que fue simplemente a engañar, que él es distinto. O sea, se puso un nuevo punto de la agenda, que es comenzar por decir, hombre, no, es que yo soy distinto a estos señores. Puede ser distinto. Él es un presidente de cambio.
pero repito, en una cosa que tiene tanto impacto nacional para todos como ciudadanos, hombre. Somos 50 millones de colombianos y entonces lo que se construye pacientemente, de la manera más rigurosa. Yo sí quiero dejar nuevamente mi testimonio y mi protesta. Allá fuimos extraordinariamente cuidadosos, incluidas las FARC, que actuaron con mucha disciplina. Entonces ahora hay que derrumbar eso y prácticamente, repito, como en el mito de Sísifo, volver con la piedra, subirla a la cima y luego nuevamente rueda. Y es un círculo vicioso, un perro que se muerde la cola. No vamos a salir nunca de estos problemas. Eso también es un mensaje igualmente para el ELN, porque lo que está haciendo ahora, claro, uno entiende que las guerrillas quieren fortalecerse militarmente para la mesa, pero están arruinando también la esperanza de los colombianos sobre el éxito de esa negociación que apenas comienza. Y hablando de sombreros, ya para terminar, doctor de la Calle, que está muy provechosa charla con usted como siempre, no sé si tal vez la de senador o la de columnista del Espectador, con un tema que es la noticia del día y es el cambio de director de la policía. Y estamos hablando de un cambio, digamos, muy interesante, porque sale un general que cargaba una cantidad de polémicas, usted ya las sabe, ya las hemos contado aquí en las ediciones de Noticias Caracol, pero también llega un general que tiene una, ¿cómo se puede llamar eso? ¿Cómo lo puedo decir de buena manera? Tiene una serie, digamos, de consideraciones políticas interesantes, y cuando digo consideraciones políticas, estuvo en el gobierno Santos, no le fue bien en el gobierno Duque, cayó en desgracia, de hecho ahí lo sacan, y se convierte en el segundo general que es en retiro, devuelto al servicio activo para ser director. Había pasado en el gobierno de Álvaro Uribe cuando nombra al general Teodoro Campo. Yo quisiera conocer su opinión sobre este cambio en una institución que es clave y tan metida en el ojo del huracán en tantos temas de la vida nacional, doctor Humberto. Bueno, sobre el primer capítulo yo sí quisiera reafirmar una cosa porque a veces se pierden en esta polarización donde la reflexión pública prácticamente no existe porque este es insulto tras insulto, estigmatización tras estigmatización. Lo que muchos pensamos sobre el director saliente de la policía es lo siguiente: tiene derecho a sus convicciones. Eso no, a mí no me queda duda. La libertad de cultos precisamente se basa en esa capacidad, pero el funcionario no puede transmitir eso, así sea por omisión o de manera indirecta, cuando lo que está ejerciendo es la función pública. El director de la policía, cuando pone un tuit, así él diga que es su cuenta privada, está transmitiendo valores, y esos valores no son compatibles justamente con una libertad de cultos y un Estado aconfesional. El Estado colombiano, yo incluso he sostenido, pero eso es harina de otro costal, que no es propiamente un Estado laico, es un Estado aconfesional. No es laico en el sentido de que sí alienta y respeta los distintos cultos, pero el funcionario tiene unas limitaciones. Y el señor general, con pleno derecho de creer lo que quiere, incluido el exorcismo, lo cual me parece ya un poco exagerado, sin embargo, no puede transmitir eso y generar una especie de clima frente a sus subalternos, donde además es una institución acostumbrada a obedecer y una institución armada. Bueno, sobre el ingreso del nuevo director, yo preferiría, démosle un compás de espera, porque tampoco me parece que lo debamos descalificar cuando ni siquiera ha empezado a trabajar. Ese tal vez es la principal conclusión. Doctor de la Calle, con el sombrero de senador, con el sombrero de negociador, con el sombrero de columnista, siempre es una maravilla y un gran placer poder dialogar con usted y sobre todo compartir con nuestra audiencia sus muy valiosos conceptos sobre temas de la vida nacional. Tal vez me falta un sombrero, pero le prometo que nos falta pronto, que es el del autor de la inverosímil muerte de Hércules Pretorius, del cual hablaremos, me imagino, más adelante. Y si de ese hablamos luego. Bueno, doctor Humberto, como siempre un gusto, muchas gracias. Bueno, Juan Roberto, mil gracias. Humberto de la Calle, gracias. Muy amable. Humberto de la Calle Lomana, aquí en Sala de Prensa. Las otras reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, el tema de hoy con Ricardo Ospina en el radar.
Saludos a todos en Sala de Prensa en Caracol Ahora. Hoy hablamos de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro y de lo que plantean que para algunos son demasiadas reformas en poco tiempo. Todavía faltan 2 meses y algunos días más de esta legislatura. En total hay 29 reformas en tránsito en el Congreso de Colombia, pero el gobierno considera que tiene el tiempo suficiente para sacarlas adelante. Y el siguiente es el cronograma. Hay una parte de reformas que son fundamentales para el gobierno, que son las reformas sociales. La reforma a la salud, que ha tenido una posibilidad de tener oxígeno artificial en las últimas horas porque los partidos, el conservador, el partido de la U y seguramente el partido liberal, van a terminar incluyendo modificaciones a la ponencia y posiblemente termine siendo aprobada con modificaciones muy fuertes frente a lo que planteaba la ministra Carolina Corcho. El orden es el siguiente. Primero saldría adelante la reforma a la salud en los cálculos del gobierno. Luego pasaría la reforma laboral, que tiene escollos sobre todo frente a los empleadores, frente a los empresarios. Y por otro lado, por Senado, está avanzando la reforma pensional, sobre la cual pareciera que no hay muchas objeciones, no hay grandes diferencias y podría tener un camino mucho más despejado. También avanzan de manera simultánea las reformas constitucionales, que tienen que ver con campesinos, que tienen que ver con cannabis, que tienen que ver con fracking y que tienen que ver con la jurisdicción agraria. Avanzan por buen camino, según dice el gobierno. Y por otro lado está lo que tiene que ver con la paz total y con temas penales, la ley de acogimiento o ley de sometimiento y por otro lado la ley de humanización carcelaria, que están avanzando también por su lado, según ha dicho el gobierno del presidente Gustavo Petro. Todo esto depende de que se mantenga cohesionada la coalición de gobierno, incluyendo a los partidos que no son petristas, pero que están en la coalición. Léase Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U, que hoy están definiendo qué hacer frente a la reforma a la salud. El fin de semana habrá reuniones muy duras para definir si se incluyen o no sus propuestas modificatorias en la ponencia. De acuerdo a eso, sabremos cómo serán las cosas. Como les vaya en el desayuno, en la reforma a la salud, veremos cómo le va al gobierno en el almuerzo y en el resto del día, como es en la reforma laboral y en la reforma pensional. Como les vaya en el desayuno. Don Ricardo, muchas gracias a usted, también a ustedes muy amables. Continúen con la programación de Caracol Ahora.